Hola, bienvenidos a Conversaciones F, un espacio para conocer historias, reflexiones e ideas sobre el liderazgo del presente y del futuro. Acá provocamos conversaciones poderosas con hombres y mujeres líderes empresariales que están generando transformación desde diferentes organizaciones de Colombia, Latinoamérica y España. Y hoy tenemos como invitado a David Ortiz, CEO de Sigo, empresa afiliada a la comunidad F y además empresa que nació en Colombia. Y David es ingeniero industrial y administrador de empresas con un magíster en administración del INALDE Business School. Cuenta además con 15 años de experiencia en estrategias corporativas, innovación y desarrollo de productos tech y en modelos también de crecimiento acelerado. Desde el 2016, David es el CEO del Grupo Sigo, que además esta organización tiene presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y México. Y su propósito organizacional, el propósito de esta organización es transformar la vida de las personas, empresarios y contadores. Así que, David, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo vas? Aquí feliz de acompañarte en este espacio tan bonito. Gracias por aceptar esta invitación y qué nota poder tenerte en esta conversación. Y a nosotros, David, nos gusta iniciar este espacio y sobre todo estas conversaciones con una pregunta muy personal y es poderte preguntar, ¿quién es David? David Ortiz, sobre todo desde una mirada muy individual, pero también desde tus pasiones, desde tus propósitos y desde lo que nos quieras contar de lo que consideras de quién eres tú. Ok, pues mira, hoy David, a ver, ¿quién soy? Soy el papá, soy un miembro de una hermosísima familia. Tengo dos hijos, una de 4 años, uno de 2, una esposa que adoro con mi alma y ese es como mi núcleo más cercano familiar y me considero una persona familiar en todo aspecto, con mi núcleo cercano y con mi núcleo pues de padres y de suegros y núcleo lejano. Creo que eso es lo que me define a mí, una persona demasiado familiar, demasiado amigable. Me encanta mm, pensar en que la vida, pues nuestro gran propósito es ser felices al final. Y también me encanta pensar que tengo que aprovechar todo el tiempo de mi vida para lograr hacer impacto. Y ojalá todos los que estén alrededor mío también. Y creo que eso es lo que me define hoy como persona, como como esa gran búsqueda de generar impacto en lo que uno puede hacer y aprovechar cada minuto del día para hacerlo. David, esta conversación en la que estamos hoy tiene como tema central el liderazgo. Y ahorita mencionabas temas como el impacto, sobre todo conectar desde lo que tú realizas y desde lo que te mueve. Me gustaría preguntarte en este momento, ¿cuál es ese modelo de liderazgo que tú ejerces desde tu rol como CEO de Sigo? ¿Qué, qué esquema, qué estructura utilizas de liderazgo para tu posición? Ok, creo que de pronto te va a unir demasiados elementos que se han venido pues, como construyendo a medida que vamos creciendo como empresa y vamos creciendo pues como personas. Creería que lo definiría como un modelo de liderazgo basado en tener una cultura fuerte. Eh, Creo que ese es mi rol más grande hoy, es lograr una coherencia cultural en toda la empresa, desde el propósito, desde entender las pasiones de todas las personas, de entender que si queremos llegar mucho más alto, tenemos que inspirar a todos los que están trabajando con nosotros a que entiendan que lo que hacemos es más allá de levantarnos temprano y generar y trabajar, sino que hacemos las cosas por otros y hacemos las cosas para que generemos un impacto muy grande en otros. Y por otro lado, un camino muy grande entendiendo que una empresa es un ente, una personalidad grande, una sociedad, una comunidad que si entre todos también tenemos como un propósito de ser mejores personas, ser mejor empresa para la comunidad, pues se ejerce demasiado un liderazgo en cuanto a centrarse en los valores de de las organizaciones y a entender que eso
es gran parte del trabajo que uno tiene que hacer. Entonces yo como que gran parte de mi liderazgo lo defino ahí como un gran promotor de la cultura, propósito y valores. Pero por otro lado, eh, también defino mi liderazgo hoy en día como cómo lograr atraer a demasiadas personas muy talentosas, ojalá mucho más talentosas que los que estamos hoy trabajando en Sigo, para que se unan a este gran sueño, como de unir como de estar siempre uniendo y uniendo más talento a lo que hacemos. Eh, y como tercero, pues como lograr siempre tener una visión clara. Eso es bien difícil, gastarle demasiado tiempo a la visión y a dónde uno quiere ir como para alinear todo lo que está pasando en todo momento en Sigo. Creo que esos tres momentos definen hoy el liderazgo que estoy pues tratando de construir, ¿no? En esta gran empresa. Genial, genial. Y mencionas en particular unas variables que para nosotros desde Inspire y la comunidad F también son claves desde el punto de vista de conformar y sobre todo trabajar en la cultura organizacional, que es propósito, valores, lo incluyes, digamos, dentro del modelo de liderazgo, que pues una de las variables es el valor, y también sé que hay una otra variable que ustedes promueven de manera interna, que es, por ejemplo, el desarrollo y el crecimiento humano de las personas dentro de las dinámicas culturales que ustedes tienen. ¿Cómo, me gustaría incluso como atar esto a una pregunta de cómo logras empezar a, desde la intención que tienes de atraer personas, cómo logras hacer evidente esa cultura, esos propósitos, esos valores de SIGO, siendo pues la cabeza de la organización? Y obviamente pues esto no es un trabajo individual, pero ¿cómo logran llevar a que estas premisas que mencionabas de propósito, valores y cultura realmente se lleven a la práctica tanto interno como externamente? Eh, una de como de las primeras cosas es tratar de hacer, como de tener una metodología y de ser demasiado estricto con, con plasmar en escrito lo que uno quiere de su cultura. Creo que te lo pongo en este ejemplo y como para responder la pregunta en esta primera parte y es, yo puedo conocer unas empresas que uno, por ejemplo, ve un ambiente muy bueno y que uno ve que las personas se tratan bien unas a otras y que uno ve pues que tienen pasión por lo que hacen. Entonces uno definiría eso como una cultura buena o como una cultura pues sana, llamémoslo saludable. Eh, pero cuando uno lleva esto a una metodología y cuando uno lleva esto a la acción y a escribirla, empieza uno a entender que la importancia tan grande que existe en, por ejemplo, escribir su propósito, su misión, su visión, los valores corporativos, que antes, te lo digo sinceramente yo, hace 10, 12 años, cuando uno veía clases de esto, 15, como que uno veía estas grandes empresas con eso en la pared y eso, o en los libros, y uno decía, pero qué estupidez, esto no agrega valor. Y creo que a medida que uno se va enamorando de este tema cultural, entiende que si eso es igual de importante a un presupuesto de ventas, y el presupuesto de ventas uno no lo deja sin escribirlo, no. Uno lo escribe, lo detalla, le hace de todo para que cada vez haya más transparencia y claridad y pues podamos seguir el objetivo. Y entiende que estos conceptos organizacionales, como lo es el propósito, la visión de una compañía, cómo actuamos, cómo nos hablamos, los valores, y lo escribe y le tiene como esa misma como obsesión para tenerlo claro y que todos estemos hablando en lo mismo, empieza esa primera etapa de decir cómo lograr que eso no se vuelva, no esté pintado en la pared, sino se vuelva lo que guía las acciones del día a día. Y esa es la gran primera etapa para poder lograr comunicar y hacer que esto no sea simplemente algo escrito, como ya lo dije, sino algo que todos vivimos y los comportamientos que hacen que nosotros trabajemos día a día. Entonces, lo primero es escribirlo. Lo primero es eso para después comunicar y no basta comunicar, sino sobre comunicar y lo siguiente es creérsela tanto
que siempre está retando eso, siempre está retando si las acciones que hace la empresa de uno son coherentes con lo que uno está predicando o no. Y si lo que uno está predicando, si lo va a llevar a uno estratégicamente a donde uno quiere llegar también. Entonces, esa alineación entre la cultura y la estrategia tienen que estar bien atadas para que uno no pues, pueda ser coherente y para que uno pueda ser fiel a que si sigue esos lineamientos lo van a llevar a uno a un crecimiento. Entonces, yo creo que esas dos cosas, como escribirlo muy bien y hacer que sean coherentes con la estrategia y alineados. De hecho, cuando mencionas justo la intersección con la estrategia y la cultura y el rol mismo del liderazgo como en unir esos dos componentes, hay algo que desde las conversaciones de talento humano ha venido resonando cada vez más y es justamente el rol que tienen los líderes de una organización con respecto a la cultura. ¿Cómo con tus líderes que tienes en tu organización, una organización que además viene en un crecimiento exponencial impresionante en los últimos 2 años, ¿cómo has logrado crecer a esos ritmos manteniendo la cultura y sobre todo alineando pues a líderes actuales y me imagino y supongo también líderes nuevos que van llegando a la organización? Ahí estamos hablando un poco del huevo y la gallina, ¿no? Porque si uno, pues nosotros nos hemos apoyado en la cultura para poder lograr tener ese crecimiento. Y te lo pongo de esta forma como un ejemplo muy simple, y es si tienes una empresa de 10 o 100 o 300 personas que todas nos conocemos y todas nos entendemos, sé cómo trabajas tú, sé cómo hablarte, sé lo que te inspira, lo que te motiva, pero también lo que te frustra, hace que podamos trabajar en equipo muy rápidamente y hace que podamos tomar decisiones muy ágiles, ¿no? Entre más nos conozcamos y sepamos cómo es como las costumbres de actuar entre 10, 30 o 300 personas, como lo que nos pasó hace, no sé, 5 años, que éramos 300, hace que uno pueda tomar decisiones muy rápidas. Y cuando uno toma decisiones muy ágiles, rápidas y además el general de las decisiones que uno toma pues son asertivas, ¿sí? Como son buenas decisiones, porque al final, pues que uno logre, digamos, unos objetivos es que tomó buenas decisiones. Algunas malas, pero más buenas que malas, llamémoslo así. Y esas decisiones se toman en equipo y si ese equipo se entiende y sabe trabajar, pues logra. Entonces te digo que es el huevo y la gallina porque si el nuevo reto es, vamos a pasar de 300 personas a 3000, que es lo que somos hoy, ¿cierto? Pues vamos a perder agilidad. Si no entendemos cómo comunicarnos unos con otros, cómo se trabaja en equipo, si todos los que estamos trabajando como que ya no tienen la misma pasión de saber a dónde van. Entonces, creo que una de las cosas que nos ha permitido escalar al ritmo que hemos escalado es que hemos logrado incorporar a nuevas personas y haberles hecho entender o hacerles entender muy rápidamente cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros principios, cómo actuamos, cómo decidimos, cómo tomamos decisiones en Sigo frente al cliente, frente al colaborador, que hace que muy rápidamente se puedan incorporar sin perder eso. Y por eso es lo que te decía al principio, la importancia de tener una metodología y de tener una cultura que no quede como al pensamiento de alguien, sino que esté escrita, que es lo que todos queremos, como esa persona que ya entiende cómo se trabaja, cómo se respira, que ame la marca, que ame lo que hacemos, que cuando atiende a un cliente lo atienda con el mismo cariño del que lleva 5 años. Y todo esto ayuda pues a que uno pueda pensar en acelerar y en acelerar sin bajar esas ventajas competitivas que produjeron en un principio esa cultura. Entiendo, entiendo, entiendo. Si digamos, hiciéramos también otro doble clic como en esas primeras premisas que nos compartías, que incluso se entrecortó un poco mientras las estabas exponiendo, alcancé a agarrar algunas, pero si pudiéramos de pronto hacer como una desmenuzada de cómo es un líder SIGO, ¿cómo lo pondrías tú en palabras? ¿Qué características tiene un líder SIGO? Te tendría que decir que es el que más tiene los valores dentro de su personalidad y por eso pues te los puedo decir y es un líder que lo primero es que le apasiona ayudar, que es nuestro primer valor. Es un líder que está ahí para las personas y ayudar no solo al cliente, sino ayudar a las personas que tienes a cargo, ayudar a la nueva persona que entró
y que entiende que gran parte de nuestro éxito es porque ayudamos desinteresadamente. Eso es lo primero. Tiene que ser un líder que esté muy para de los otros. Pero lo segundo, nuestro segundo valor es tener una mentalidad ganadora. Es un líder que no le dan miedo los retos, que siempre quiere más, que si le digo la meta es tal, de pronto quiere sobrepasarla y de pronto no le va a ser raro que en 3 meses nos pongamos una meta aún mayor. En ese orden de días no le frustra esto, sino eso le genera pasión, como esas ganas de hacer las cosas mejor. Es un líder muy recursivo en ese mismo orden de días para ser ganador, pero entiende que ganar es ganar en equipo. Entonces, en ese valor es un líder que entiende que para él ser el mejor, tiene que tener el mejor equipo. El tercer valor nuestro es un líder que tiene que tener una actitud y una pasión, y lo llamamos 100% actitud de alegría. Cuando entramos en una empresa que empieza a encaminarse en un proceso de excelencia, en un proceso de crecer para generar un impacto mucho más grande, los retos son impresionantes, las frustraciones son a cada momento y creemos que la actitud hace la diferencia. Si uno le mete buena actitud a todos los cambios, si uno le mete buena actitud hasta cuando uno no cumple la meta, vamos a tener mucha más energía para poder lograrlo. Pero también sabemos que como es tan retador, necesitamos algo de alegría y diversión para poder salir un poco de la rutina. Entonces es un líder que inspira también eso. Por otro lado, nuestro cuarto valor y uno de los más importantes es la humildad y el amor. Entonces es un líder que es muy humilde y muy amoroso. Entiende que entre más sea líder y entre más sepa, más humilde tiene que ser. Más tiene que mantener esa mente de curiosidad para poder siempre conectar con las personas, no sentirse encima de alguien, sino siempre estar a la par de las personas para poder hacerlas crecer. Y sabemos que con los retos que se vienen y las grandes metas que nos ponemos, necesitamos tener amorcito por la persona que tenemos al lado. Y amorcito por el cliente y amorcito para que entre todos entendamos que no es personal, sino es con ese gran reto que tenemos. Nuestro cuarto valor, quinto valor, es el de aprendemos, innovamos y no paramos de aprender. Somos una empresa de tecnología, es ese líder que no es el que tú le tienes que decir capacítese en algo nuevo, sino que él mismo se autocapacita, él mismo empieza a traer nuevas cosas a la mesa para poder mejorar lo que estamos haciendo, no quiere parar de aprender y no quiere que su equipo pare de aprender, que siempre esté buscando el desarrollo personal de la persona. Nosotros decimos que es ese líder que tiene una persona y en menos de 3 años o 2 años tiene a las personas trabajando para él que, con un conocimiento mucho superior a lo que llegaron así. Y el último es un líder que esto nos cuesta mucho en Latinoamérica, a excepción de algunos países del sur de Latinoamérica, es un líder que habla, que no se queda callado. Lo llamamos nuestro valor, nos decimos todo. Es un líder que tiene una persona que tiene algo que corregirle y no se lo guarda. Sale de su área de confort y lo dice. Y habla con la persona de frente transparentemente y se lo dice. Pero también habla de lo bueno que hacen las personas, no se lo queda callado. Felicita en voz alta, pero también trae a las personas para corregirlas y para construir. Entonces es un líder que habla, que si ve que algo está incoherente en nuestra cultura, levanta la mano y habla, no se queda callado. No es de ese líder que tiene miedo de hablar, sino es ese líder que propone hablar. Entonces, creo que ese es el líder que encapsula todo esto y además, después de que además encapsula todos los valores, es un líder que le apasiona lo que hacemos, que es hacer software para lograr que empresarios les podamos transformar sus vidas, lograr que a los contadores que usan nuestro software le podamos transformar sus vidas dándoles tranquilidad, dándoles más tecnología para que puedan ser competitivos y puedan ser mejores y puedan emplear más gente. Ese líder que en realidad entiende que o le apasiona trabajar en una empresa que está trabajando para microempresarios y pequeños empresarios y que le apasiona ayudarles a ellos, creo que encapsula a ese gran líder que es un modelo a seguir de nuestra cultura. Me gusta mucho la aproximación que das a entender un poco como las características del liderazgo en concordancia con los valores de la organización. Considero que poder llevar esos valores a la práctica a través del liderazgo se vuelve una identidad muy propia del modelo y el estilo de liderazgo de ustedes. Y sobre todo, considero que un CEO como tú esté hablando tan apersonado de los valores corporativos me parece, primero, atípico y segundo, completamente alineado en coherencia con una cultura que es humana y que es una cultura además
pues muy consciente. Sigo fue fundada por tu papá y tú desde el 2016 eres CEO de esta organización. Y me gustaría preguntarte en este proceso, ¿cómo ha sido ser ahorita, digamos, en este nuevo rol tuyo, pues que no es tan nuevo, ya llevas varios años, pero que, ¿cómo ha sido esa transición de primero haber estado vinculado a la organización en diferentes procesos, ya luego ser el CEO? ¿Qué ha cambiado en tu estilo de liderazgo en este proceso? Mm, Creo que, fíjate, como mi llegada a Sigo comienza liderando un área, ¿no? De innovación, de producto, después servicio al cliente, después me voy a ayudar en el mercado comercial y después ya tomo el liderazgo de Sigo. Creo que una de las grandes cosas que han cambiado en mí, creo que es algo que muy probablemente muchos actuales CEOs o emprendedores estén pasando por eso, es que cuando uno sabe tanto de su negocio, como que sabe cómo se produce, sabe cómo se atiende al cliente, sabe cómo se consiguen leads, sabe cómo se innova, sabe cómo está desarrollado el producto. Como que entre más sabe, tú sientes que eres muy indispensable. Y una de las, y hasta te llena el ego cada vez que estás en una reunión y eres el único que sabe la respuesta, o de pronto alguien dice y tú los contradices, o no, es que así no funcionan esas otras áreas, y como que eso te sube el ego en parte, y en parte falsamente dices, ay, ojalá más personas pudieran como resolver estos temas, porque, o si no, tiene que estar. Y gran parte de lo que ha cambiado en mi rol en los últimos 3, 4 años es entender que lo que le tiene que subir a uno el ego no es eso. De hecho, eso le diría a uno decir que usted está haciendo mal su trabajo, sino es tener a personas, darle autonomía, delegar a personas ese tipo de cosas y que tú no las tienes que saber todas, sino que tienes que tener a gente pues que te pueda ayudar como a crecer. Y, y gran parte de lo que ha cambiado es eso, es tener cada vez a más equipo muy talentoso contigo y entender que los tienes que dejar tomar decisiones, que los tienes que claramente guiar en muchas cosas, pero por algo los contrataste y tienes que confiar en esas personas. Y cada vez que subes en la organización, en tu liderazgo, no importa si eres CEO, no importa si eres jefe de una célula o de pronto de toda un área funcional, tienes que aprender a confiar y a formar. Y eso es creo que gran parte de lo que ha cambiado y es las cosas que también mis líderes están también haciendo. Y es si uno se siente el superpoderoso, el que siempre se las sabe todas, algo está haciendo uno mal. Y lo que está haciendo mal es no generando talento que trabaje con uno, delegando para que cada vez uno pueda seguir creciendo y esas personas puedan seguir creciendo. Entonces creo que eso es lo que más ha cambiado como en ese momento y es aprender a trabajar con muchas personas y aprender a confiar y a formar. Uh -huh. Súper. Y en este proceso que has tenido de liderazgo, pues en esta última década, incluso también siendo emprendedor en otras compañías y creando también otras organizaciones, ¿quiénes han sido tus principales mentores en este proceso? Sobre todo en el camino del liderazgo. ¿Quiénes han marcado tu vida en tu proceso de liderazgo? Y de pronto si nos puedes compartir un poco el por qué. Perfecto. Mira, creo que va por etapas, ¿no? En la primera etapa de mi liderazgo, como que claramente tuve ese gran ejemplo que era mi padre, fundador de esta gran empresa, y hoy ángel de muchas otras empresas en donde como ejercía una alineación y una capacidad de humanizar todo lo que se hace de forma impresionante. Cuando lo hablo es retos impresionantes, pero siempre la persona primero. Digamos, eso como que marca algo, empieza a marcar el camino a obsesionarme por una cultura mucho más metódica y como
como estructurada, llamémoslo así. Y por otro lado, de ahí aprendo mucho a poder tomar riesgos, ¿no? Una persona muy innovadora que, que sabe medir con prudencia los riesgos, pero sabe que en ocasiones en tecnología también nos toca tomar unos riesgos grandes y para poder seguir avanzando y que muchas veces el miedo a uno lo cohíbe y sencillamente lo deja en una parálisis. Eh, y creo que en situaciones muy fuertes que tuvimos en la historia como que me demostró ese liderazgo en donde el estrés o el miedo se canalizaban en más energía de adrenalina para poder sacar adelante cualquier situación y eso creo que hoy me caracteriza. Ya después, digamos que de 7 años para hoy, me, pues yo soy una persona como que le gusta mucho investigar como estilos de liderazgo y cuando me obsesiono con uno me obsesiono. Y uno de los estilos de liderazgo que me marcaron fue Jeff Winner, el ex CEO de LinkedIn, que hoy creo que está en la junta directiva de Microsoft, que es un líder impresionante. Antes era CEO de Yahoo, después de LinkedIn, eh, y al que pueda ver videos de él en LinkedIn, hay cursos de su estilo de liderazgo. Creo que gran parte de lo que hago es copiarme lo que él hace en gran... La esencia de lo que explica es la esencia de lo que me mueve a mí, de lo que, como que cuando lo vi, dije, oiga, él hace mejor lo que yo estaba tratando de encaminar a hacer con la cultura que nosotros teníamos y desde ahí lo he investigado y no lo paro de investigar. Tiene unas filosofías de liderazgo compasivo que le sugiero a cualquiera que lo lea, Compassionate Leadership, que trae conceptos muy simples a la labor del liderazgo, pero nunca deja de perder como esa relación que hay entre la estrategia, crecimiento, las finanzas y la cultura. Y creo que esa es la clave. Si tú te fijas ahorita que te expliqué todo lo del líder sigo, son valores, pero finalmente cada uno de esos valores nos lleva a ser una mejor empresa. Entonces, creo que de él me tomo gran parte de ese conocimiento y me ha inspirado y lo sigo siguiendo de aquí a allá. Y hoy creo que las personas que tengo a cargo, como hemos traído a personas espectacularmente buenas en marketing, en finanzas, en customer, en tecnología y de cada uno de ellos ahora me inspiro. Y he aprendido gracias a ellos muchas cosas de liderazgo que antes no tenía y son las personas que uno empieza a contratar, ¿no? Que les empiezan a enseñar a uno demasiado. Súper. Una de las cosas más difíciles de pronto de ser líder es tomar decisiones difíciles. ¿Nos puedes compartir un poco de cómo es tu proceso mental cuando estás ante una situación compleja, difícil, y cómo logras tomar finalmente esa o esas decisiones difíciles? Mira, lo primero como que he aprendido a lo largo de los últimos años y pasó mucho en COVID, por ejemplo, que tocaba tomar decisiones bastante difíciles y a muchos empresarios y emprendedores les tocó tomar decisiones muy fuertes. Es uno, es uno entender que uno por ser el líder no es toda la empresa, lo primero. Y dos, que uno no tiene que tener toda la carga en su espalda. Cuando yo creo que uno piensa así como líder, uno está con el ego muy arriba. Y uno cree que uno es el que toma las decisiones y que uno es el que tiene que liderar y tomar las decisiones. Yo lo primero que hoy, para mí, creo que se vuelve más fácil el proceso, es que las decisiones no las tomo yo, las decisiones las tomamos todos, el equipo. Y eso es lo primero que hace en ti cuando vas a tomar una decisión, es que si tenías un peso en la espalda de 100 kilos y tienes a 5 personas al lado, pues ya no tienes de 100 kilos, ya tienes de 20. Ya puedes pensar. Y ya entiendes que no eres tú el que tomaste la decisión porque finalmente una decisión es una idea que uno dice, ok, vamos a hacer esto de esta forma, pero al final la decisión no sirve de nada si no se ejecuta bien. Sea difícil o sea muy riesgosa o sea... Y la ejecución es todo. Y si la ejecución es todo y tú tomas la decisión, el accountability es tuyo, no es de todos. Y cuando eso pasa, pues comienza mal todo.
cambio, cuando la decisión empieza a ser mucho más consensuada entre tu grupo de líderes, no solo se te quita el peso, sino se nos pone a todos, sino empieza uno ya a pensar, a ejercer un tipo de accountability en todos para que la decisión que uno tome, pues no sea simplemente, oiga, David la tomó mal o no, sino que entre nosotros de pronto la embarrábamos y la tomamos mal, o de pronto fue una gran decisión entre todos. Y viene el tema de como esos miedos que tiene el líder, y yo me incluyo ahí, que seguro los sigo teniendo, pero cada vez los estoy combatiendo haz de cuenta, tomas una buena decisión, entonces tú eres un héroe, ¿no? Pero tomas una decisión que sale al final mal y le echas la culpa a los demás y es que ejecutaron mal. Y siempre ganas, siempre ganas. Entonces yo lo que creo que acá es que uno tiene que combatir es con ese ego interno y decir, no, un momentico, es que acá entre todos vamos a tomar la decisión y entre todos la podemos embarrar o entre todos vamos a lograrlo, pero es una decisión mancomunada en donde el emprendedor no tiene que sentirse tan solo. Y si se siente muy solo es que probablemente porque no se ha unido o no ha traído a su equipo personas en las que pueda confiar o no ha tomado el tiempo de formar a las personas para que este tipo de decisiones no sean de una persona. Creo que es irresponsable, de hecho, que una decisión de estas se tome solo con una persona. Empresas más grandes, por eso también empiezan a tener juntas directivas, juntas asesoras, que al parecer muchos dirán eso es muy corporativo, pues tengan su junta asesora con su equipo de primer nivel, que finalmente son los que han llevado a la empresa hasta donde están hoy. Porque no es uno, es el equipo que trabaja con uno. Entonces creo que esa toma de decisiones, pues hoy la enfrento así y hace que tanto la carga sea más menor, como creo que la decisión sea más rápida. Porque finalmente también uno se pone el tiempo con los líderes, ¿no? Oiga, es para mañana la decisión, alguien ayúdeme, pero pues al final la tomas y finalmente la ejecución es lo que tiene que estar impecable. Mencionabas ahorita el tema de tomar decisiones en un contexto tan cambiante y tan retador como pues fue el de la pandemia desde el COVID-19. Sin duda, pues a muchas organizaciones les cambió la dinámica, la forma de trabajo, la forma de relacionarse, la cultura también tuvo ajustes. ¿Cómo crees que va a ser el liderazgo y sobre todo el tema que nos reúne, que es el liderazgo del futuro? ¿Cómo crees que va a ser ese liderazgo del futuro de aquí a, pongámosle inicialmente, 5 o 10 años, en donde pues las organizaciones en este momento ya están con unas dinámicas o remotas o híbridas o incluso pues esos modelos todavía están como tratándose de definir y de replantearse por las demandas que las personas tienen? Y es, ¿cuál es un poco tu mirada futurista del, del Uh -huh. liderazgo, sobre todo en un contexto organizacional tan cambiante en los últimos 2 años y en donde se avecina, digamos, también como un mismo ritmo de cambios hacia adelante? Lo primero, nosotros somos 100% virtual. No sé ustedes también o... Sí, 100% Ok. virtual también. ¿Y como queriendo hacerlo o porque les tocó? Lo decidimos, o sea, lo Lo decidimos decidimos. incluso durante la pandemia dijimos, este es el momento de quedarnos así, de quedarnos virtuales y que eso no exima de encontrarnos y generar puntos de encuentro presenciales, pero con un enfoque 100% remoto. Ahí somos bastante parecidos. Nos inventamos un lema en Sigo que era, trabajamos virtual, celebramos presencial, ¿Ok? para que te lo robes. Y creemos que ha funcionado. Entonces, lo primero es que esto nos ha enseñado y creo que va al futuro es, hey, hombre, no hay reglas, primero, no hay reglas. Es como, no existe la regla de que una cultura no puede ser sólida si es 100% virtual, no existe la regla que si una cultura es 100% presencial es mala, no existe la regla que el híbrido no funciona. Te puedo encontrar casos en donde todas tienen éxitos y todas tienen fracasos. Entonces, lo primero es como que nos abre la mente a decir, oiga, primero no hay reglas, ahora lo que vaya a hacer, hágalo, piénselo y tome las mejores decisiones como entendiendo los pros y contras de todas las decisiones que tiene en cuanto a esta virtualidad y presencialidad, porque lo que he visto frente a eso y miro el futuro es, hay mucho, hoy está tan polarizado la discusión, ¿no? Como tú ves hasta que los CEOs
algunos eso no funciona y como que es muy emocional la discusión, ¿no? Eso sí funciona. Yo soy obsesionado por lo virtual, te lo digo, pero pues no quiero decir que lo otro no funcione, es que también depende del líder, de la cultura, de lo que hagas, de tu tipo de negocio, de mil cosas, de la persona que contrates. Hay personas que no les gusta trabajar en casa, hay personas que aman trabajar en casa, hay personas que aprendieron a trabajar en casa y hoy lo aman. Es decir, entonces lo primero es como como hacerlo al menos coherente, como ese liderazgo tiene que ser coherente con lo que vas a tratar de lograr eh, y que se centre mucho más en la selección. Voy a decirlo así, sé que muchas como teorías dicen, oiga, la cultura parte por la selección, ¿no? Como, mira, y creo que cada vez va a ser más importante no solo que uno escoja bien, sino que las personas escojan bien a dónde van a trabajar. Que las personas puedan entender como más parámetros para escoger bien. Y fíjate que entonces en ese liderazgo el futuro es un liderazgo mucho más transparente hacia afuera, en donde como empresas como Glassdoor en Estados Unidos, en donde pues más o menos la cultura tú ni siquiera la expones, sino que te la exponen por ti, ¿no? Y hace que la persona pueda como entender dónde quieres trabajar. Y creo que ese liderazgo tiene esa transparencia no solo en cultura, sino en números. Casi hasta que yo me lo imagino así, es que los números financieros sean públicos, que los sueldos y salarios de todos seamos públicos. Es una cultura en donde las personas eligen con quién trabajar, más allá de simplemente ganar un dinero, sino de pronto donde voy a decirlo, es de pronto llega el momento en donde cada vez que tú trabajas en algún lugar es accionista de esa parte, de ese lugar. Porque mal o bien vas a dejar tu energía, tu tiempo ahí, creo que nos va a ir llevando más hacia allá. Y si tú te fijas, pues las empresas más modernas del mundo tienen cientos, pues son públicas primero, ¿no? Y siendo públicas, pues tienes demasiados dueños, tus números son transparentes. De si te vas a Google, Facebook o ahorita Sigo, más de 130 personas son accionistas de Sigo, trabajadores, personas que trabajan con nosotros que tienen stock options. Creo que cada vez va a ir más hacia allá. Y eso transforma tu negocio porque quiere decir que vas a aprender a trabajar con socios. Vas a aprender a trabajar en donde tú no decides todo, sino que tienes que poner de acuerdo a un grupo. Y creo que el liderazgo tiene que ir hacia allá, encaminado hacia que ya no es el show de una persona, ya no es el rockstar, sino es un grupo de personas talentosas en donde cada una puede, digamos, aportar ese gran sueño a su manera eh, y en donde va a haber transparencia en data casi al instante y las mismas personas puedan entender qué buenas decisiones se toman, qué malas, pero que no haya tantas cosas como ocultas en los negocios que hoy creo que no genera mucho valor. Fíjate, en COVID me lo preguntabas ahorita y era, si tu empresa se sabe que está mal de flujo de caja y el próximo mes se sabe que, por ejemplo, están menos 100 millones y que la nómina cuesta 300, uno no muestra eso, ¿quién gana? Es decir, yo quiero que todos lo vean para ver si todos logramos sacar 300 millones más para pagarnos a todos. Si tú te fijas, como que creo que eso va a cambiar dentro del mundo, en donde las personas como que no simplemente hacen una tarea, sino entienden en qué están trabajando, para qué están trabajando, qué números están produciendo, eh, y hace que ese liderazgo pues cambie. Ese tipo de líder tiene que ser un tipo más conciliador, menos dictador, llamémoslo así, ¿no? ¿Y qué crees que de pronto se mantiene del liderazgo actual de aquí a 5 o 10 años? Creo que muchas cosas sí nos están llevando también a lo básico, ¿no? Al back to basics de muchas cosas, como, pues si hoy lo básico es enfocarnos en valores y en propósito, creo que eso se mantiene y sigue con más fuerza. Creo que las empresas que hoy ya están encaminadas a tener más de un impacto, sino lo que llaman el triple impacto ambiental, social, económico, creo que se va a fortalecer demasiado. Por eso no sé si ya es el presente de muchas empresas, creo que va a ser el presente de todas, como el futuro de todas, en un futuro cercano. Eh, y sí creo que la forma en que miramos las finanzas tiene un back to basics grande, como en el tema de cómo cómo las finanzas tienen que tener una lógica para que el negocio sea rentable a mediano plazo, a largo plazo, a corto plazo, que creo que nos está enseñando el mundo con toda esta, como con todo este boom, o llamémoslo situación financiera que está viendo el mundo y económica, que nos toca tomar decisiones
como que sí tenemos que crecer a lo que da, pero nos toca tener también ser muy prudentes en cómo manejamos los recursos. Y creo que el mundo va a volver a valorar un poquito más eso, ¿no? Clarísimo, clarísimo, David. Y ya para ir entrando en la etapa de cierre de nuestra conversación, ¿cuál ha sido el mejor o el peor consejo que de pronto te han dado sobre liderazgo? El, el mejor, uno de mis miembros de la junta directiva, desde el día uno que estuve en la primera junta directiva, me dijo, David, ¿quién es tu sucesor? Ese es el mejor consejo que me han dado. Es como pensar siempre en la empresa es más que uno, la empresa tiene que tener personas igual de capaces a cada uno de nosotros trabajando con uno y si no, uno tiene que estar como en su prioridad entrenando a las personas para que eventualmente puedan asumir el puesto que cada uno tiene. Creo que es el mejor consejo que me han dado y es el que más me reta cada vez traer más talento y mejor talento que uno. Que fíjate que es raro, ¿no? Como que te digan, en la primera junta yo dije, no, pues me sacaron. Pero es el De mejor entrada. consejo, la verdad. Sí, de entradita. Eh, y el peor, creo que de pronto antes de haber recibido como inversión, como no tenga socios. Como ese consejo de todas las personas, no, no tenga socios, no se metan en eso no es tan fácil. Yo estoy a trabajar para otros. Cuando recibí, digamos, el fondo de inversión, pero ahora usted va a tener jefe, qué delicia no tener jefe. Si hoy digo qué delicia, retarse a uno mismo. Es que uno necesita siempre personas que uno estén retando y controlando y también haciéndole seguimiento a uno, porque uno no es perfecto y uno también necesita, pues, esa guía, ¿no? Entonces, esos que me decían no tenga jefes o no tenga socios, creo eh, que, que hoy diría no son buenos consejos y nunca le aconsejo, como que nunca le digo a nadie no tenga socios, más bien les digo es aprenda a trabajar en equipo. Y trabajar en equipo es fácil cuando, haz de cuenta cuando te sigue llegando el salario, ¿no? Ay, pues, trabajo en equipo. Pero cuando estás dando parte de tu negocio y sabes que es tu patrimonio, el futuro de eso, ahí sí trabaja en equipo y creo que ahí es donde se vuelve divertido. Como aprender a vincular a más personas y que te afecte un poco, digamos, esa inversión. O cuando, por ejemplo, haz de cuenta que no son acciones, pero es tu sueldo y es nuestro bono tuyo y mío es trabajando en equipo. Ahí se pone divertida la cuestión y creo que el que lo logra, alinear incentivos, alinear personalidades, pues logra grandes cosas. David, estamos en un espacio y lo llamamos conversaciones F. Las conversaciones procuramos hacerlas en doble vía para conocernos más y también como para un poco cambiar el formato de las entrevistas a las que estamos acostumbrados. Y este es un espacio en el que a mí me gusta pedirle a los invitados que me hagan una pregunta. Y una pregunta que en este momento pues tengas alrededor de estas temáticas que hemos hablado pues en este momento. ¿Qué quisieras preguntarme hoy? Te pregunto dos temas, y las dos son para aprovecharme yo de tu conocimiento. Entonces, una, como que has encontrado como clave en las empresas que estamos yendo 100% virtual y qué riesgos estás teniendo actualmente por eso mismo, ¿no? Y la segunda sería la misma que me hiciste y es qué liderazgos te han como marcado, como esas o líderes o libros que te han marcado que nos puedas compartir a todos los que estamos aquí. Súper. Entonces, frente a la primera de lo que hemos conocido desde Inspire y la comunidad F frente a los modelos de 100% virtual, ha sido sobre todo empresas que han priorizado mucho su cultura, sobre todo desde preservar su esencia en las dinámicas remotas y virtuales. Y en eso, pues hay diferentes aproximaciones, hay diferentes formas también de ver la cultura llevada, digamos, a un plano virtual. Hay empresas que han cambiado por completo, por ejemplo, sus rituales
que hacían antes desde la presencialidad y ahorita desde la virtualidad. Pero finalmente, un patrón que hemos visto muy marcado y que además tú lo mencionabas al principio es cómo las empresas que han estado 100% remotas hacen un trabajo y un esfuerzo importante en preservar su cultura y sobre todo cultivarla y fomentarla, porque en últimas la cultura en una dinámica virtual puede cambiar o puede que se mantengan ciertas cosas. Entonces, identificar eso en lo que de pronto no se ha logrado, digamos, alinear o concordar pues con el equipo de trabajo es un patrón. Por el otro lado, hemos visto sobre todo un aumento en la importancia de estar muy sintonizado desde un sentido más humano de las culturas y sobre todo cómo los líderes empiezan a ser como los principales embajadores de la cultura y de talento humano. Es decir, y esto es algo que hemos visto y es que los líderes de las organizaciones remotas sobre todo se vuelven como lo que hoy en día se conoce como los HR Business Partners y son todos los líderes. No es solo los business partners porque los HR Business Partners son los que llevan a que los servicios de talento humano efectivamente se cumplan a lo largo y ancho de la organización. Pero el que está en contacto todos los días, todas las semanas con sus equipos de trabajo es el líder. Entonces, hemos visto un cambio en la forma en la que los líderes se vuelven responsables de ser embajadores y promotores de la cultura en el día a día. Y para eso es súper importante, sobre todo, generar capacidades nuevas en los líderes, no solo de talento humano, sino a lo largo y ancho de la organización, para que esto se logre. Y ahí es donde, pues, independientemente de donde, si el equipo está en España, en Estados Unidos o en Australia, la cultura se vive en el día a día y no depende de las actividades que realizan únicamente los equipos de HR de manera directa. Entonces, ese es como el tema. Y cuando también preguntas frente a los riesgos, es como, por ejemplo, también en algunos equipos que no necesariamente necesitan interacción humana, tienden a tener un aislamiento humano normal dentro de las mismas interacciones que ocurren, por ejemplo, de decir, oiga, pues una persona que no tiene que estar en contacto con su equipo de trabajo o en reuniones, puede empezar a aislarse de la cultura, se puede empezar a desconectar, y ahí es donde poder generar rituales y dinámicas, sobre todo en culturas en donde, por ejemplo, se promueve tanto la interacción humana como lo puedo visualizar con los valores que tú planteas, poder mantener esas dinámicas incluso desde la virtualidad se vuelve clave. Por ejemplo, nosotros tenemos en Inspira unos rituales de apertura y cierre de semana para que independientemente de si uno trabaja o no con ciertas personas, puedas tener puntos de contacto y en donde pueda generar sobre todo un vínculo personal, pero en donde también ahorita mencionaste algo que se aumenta a través de una práctica como estas, que es el aumento de la confianza. Cuando uno logra estar en contacto con las personas desde un plano mucho más personal, más íntimo y desde la vulnerabilidad, con eso aumentamos la confianza porque finalmente nos hace más humanos y nos pone a todos en una misma balanza. Y frente a los modelos de liderazgo que me preguntas sobre... Te comento Dale, algo que dale, me dale. pareció súper interesante de lo que dijiste, porque yo siento, obviamente ya todos saben que soy amante de la cultura remota, pero siento que cuando uno tenía un sitio físico, como que creía que por tener el sitio físico ahí estaba la cultura y que la gente está ahí. Y lo que ha hecho la virtualidad es a uno ponerse a sentar a pensar en esos rituales que tú dices, ¿cierto? A ser muy creativo en cómo, pero hoy cuando lo veo ya en retrospectiva digo, oiga, y antes en la oficina cuando hacíamos este tipo de, por ejemplo, de inicio de semana y fin de semana. Dice, no, no había que hacerlo. ¿Cómo así que no había que hacerlo? Ah, porque nos vimos y nos saludamos todos. No, uno se deja de saludar cuando ya es una persona más de 100 y saludarlos de al lado. Entonces creo que los lleva a uno a un nivel de, como de, otra vez como con lo que hablamos al principio de la cultura de escribirlo, y es de poner metodología
y como estructura a ese tipo de rituales que, por ejemplo, antes me pasaba que, no, es que la persona no vino el lunes, entonces no se conectó. Y yo dije, oye, es virtual, todos se conectan. Y el que no, pues vio el video. Fíjate, como que siento que uno ha hecho que profesionalicemos como las prácticas de recursos humanos y de people, haciéndolas metodológicas y haciéndolas como, por ejemplo, midiendo el número de interacciones que hacemos a la semana. Que antes Ujú, probablemente uno no lo hacía porque, todo el mundo fue a la oficina. ujú. Pero empiezas a crecer y tienes 3 sucursales, entonces ahí, ¿qué pasó? Entonces los de tal sucursal nunca se ven con esta, pero uno decía, al menos están viéndose y saludándose. Entonces creo que tienes mucho sentido en lo que me dices y anoto aquí es mapear esos rituales como, y que sean sagrados, casi, Ujú. ¿no? Dentro de lo que uno hace. Pero me gusta ese... Y para preservar sobre todo esa esencia cultural, de tal manera que cuando se siga creciendo, y sobre Ujú. todo con lo que compartías ahorita, que tienen la meta de llegar a 3.000 en nada, No, ya ¿cómo? somos. Ya son 3.000, wow, Sí. qué locura, Ya qué este año, locura. sí. Sí. Qué locura, qué locura, qué locura. Entonces, es justo como mantener y preservar esas dinámicas culturales que a veces son incluso Total. el pegante de la cultura. Y frente a los modelos de liderazgo que me preguntas, vosotros, y en particular yo he sido un gran fan del liderazgo consciente. El liderazgo consciente ha sido un modelo que se ha abordado desde Fred Kaufman, desde el líder consciente, desde el libro, pero también desde otros como capitalismo consciente, de los fundadores pues, de este movimiento. Y el liderazgo consciente ha sido muy interesante y a mí en particular me gusta mucho porque es un liderazgo que conecta desde la humanidad. Y cuando digo que conecta desde la humanidad es que una de las mismas premisas del liderazgo consciente es la vulnerabilidad y es traer y exponer todo eso difícil y eso complicado que tenemos los líderes y que tenemos los seres humanos a lo largo de las vidas y poderlo traer a la conversación, sobre todo desvirtúa un poquito como esa mirada jerárquica que a veces es como el líder allá, yo acá, o yo líder acá y las personas allá. Entonces, siento que es una mirada muy humanista, sobre todo necesaria en estos momentos, cuando empezamos a tener pues unas formas de trabajo diferentes a las que de pronto estábamos acostumbrados y al mismo tiempo, sobre todo el liderazgo consciente se conecta con algo que mencionaste al inicio de esta conversación y es el propósito. Y es cómo seguimos promoviendo que las personas tengan vidas con mayor propósito, no solo conectándose y trabajándose en empresas que tienen un propósito claro y definido, sino también empresas que ayudan a que las personas dentro de sus trabajos encuentren su propio propósito, encuentren su propósito individual. Y ahí hay un trabajo bien, bien, bien largo. Yo sé que ustedes además han hecho muchas cosas en este tema. De hecho, recuerdo en este momento la herramienta que nos compartieron en la comunidad F de cómo llevan el propósito de ustedes a las diferentes áreas de la organización. Y por eso el liderazgo consciente, pues es uno de los modelos de liderazgo que a mí más me conectan y que sobre todo siento que hacen ese balance humanista en una dinámica organizacional en donde a veces podemos estar solo orientados y enfocados en la estrategia. Mm. Y ahí te adiciono, hemos hecho como ahora estoy comenzando a hacer el ejercicio, primero es de los valores. Haz de cuenta, tú listas tus 5 valores más importantes para ti como persona, pones al lado los de la empresa e intentas encontrar correlaciones. Y cuando eso pasa y después correlacionas el propósito de la empresa con los valores, creo que te facilita encontrar tu propósito individual y conectas todo para que no seas una persona afuera y otra en el trabajo, ¿no? Sino Ajá, que conectes lo que hace en el trabajo para lograr tu propósito personal, pero sí, es un tema apasionante. chévere, Ajá. chévere, chévere, chévere. David, de preguntas rápidas de cierre. Mencionabas que uno de tus valores es aprendemos, innovamos y no paramos de aprender. ¿Cómo aprendes tú? Y sobre todo, ¿qué también, si nos puedes compartir un poco de qué libros te han marcado recientemente? Listo. A ver,
aprendo uno con mentorías. Entonces, busco que haya mentores que yo pueda llamar y como hablar con ellos de ciertos temas difíciles o retos. Dos, leo mucho libro, pero hago trampa. Leo los resúmenes de los libros. Hay una plataforma que se llama Blink, Ajá. que tiene todos los resúmenes de los libros empresariales. Me encantan los libros empresariales. Y más o menos en 15 o 20 minutos te resumen, digamos, el concepto clave de los libros y ahí después tú te puedes ir a profundizar en cada uno de ellos. Últimamente, uno que me tiene como bastante animado es Measure What Matters, que habla sobre la teoría de OKRs. Eh, mm, Otro que te puedo decir, pues que últimamente me ha parecido el de No Rule Rules de Netflix, creo que nos ayuda a ese gran valor del feedback. Creo que el que esté encaminado por, pues como a entender cómo puede, digamos, su cultura ser un poquito más propensa a feedback, creo que es uno muy bueno. Y los de siempre que inspiraron nuestra cultura, ¿no? Scaling Up Excellence y, y Delivering Happiness de Tony Hsieh. Entonces creo que ha sido como que hemos hecho mucho copy-paste de muchas de las partes que ellos tienen para formar nuestra cultura. Y mucho podcast también, como de esos grandes líderes, mientras hago Genial, ejercicio, sí, cuando genial, puedo. genial. Y has mencionado varios líderes referentes a lo largo de esta conversación, pero en este momento, los líderes que se te vengan a la mente que más admiras, y sobre todo si rápidamente nos puedes contar como en un tweet, ¿por qué? Ish. Pues Jeff Winner creo que es el que más, el ¿Ok? del CEO de LinkedIn, el que más, por la habilidad que tiene para ser totalmente coherente con su propósito, valores y estrategia organizacional. Creo que tiene una habilidad conceptual de todos estos temas que tú lo puedes escuchar una hora y te quedas escuchándolo. Y la última, ¿qué hábitos te han servido a ti para ser mejor líder? Eh, Parece bobo, pero escribir las prioridades mensuales, escribirlas, como cuáles son tus 5 prioridades mensuales. ¿Dónde las Eh, escribes? Tenemos un archivo, un Excel compartido con todos los líderes y todos los líderes no las escribimos, Ok, las prioridades mensuales. Eh, Otro, tratar de ser dueño de mi agenda. Entonces, el viernes antes de que se acabe la semana, mirar mi agenda y si mi agenda está alineada con esas prioridades o no. Eh, Todas las mañanas volver a hacerlo antes de que comience el día, como entender muy bien cuál es la agenda de uno y priorizar las tareas que va a hacer uno en el día. Me ha ayudado, esto no es, al que me conozca no me define así, lo vengo trabajando hace como 5 o 6 meses. ok. Eh, y, y otra, empezar a dar feedback positivo después de reuniones buenas. Es otra de los hábitos que estoy cogiendo, como por mail. Dar feedback positivo antes de... Después de una reunión muy buena, como que se queda Ok, siempre como, y lo estoy escribiendo, creo que el valor de escribir va a empezar a coger más fuerza, como que de recibir algo escrito, como sí, empieza a coger una fuerza más grande cada vez. eso está buenísimo. David, gracias por este espacio. Qué bueno poder haber conversado contigo sobre el liderazgo del futuro, abordándolo desde el propósito, desde los valores, conociendo un poco más en detalle sobre los valores de SIGO, tu mirada y tu visión de diferentes modelos de liderazgo centrados desde el confiar, desde el formar, pero también desde celebrar y conectar ese talento y esa pasión por lo que pues hoy haces desde tu rol como CEO. Eh, Estuvo muy provechosa esta conversación, me la disfruté y quiero agradecerte por este espacio para poder conocer sobre tu lente y sobre tus experiencias un poquito más. A ti, Juan, gracias por la invitación y feliz de poderte acompañar en estos espacios de tanto propósito, digo. Y ojalá muchas de las personas pues se puedan llevar algo y que también nos puedan compartir como esos tips que tienen que no paramos de aprender de ambas vías, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchas gracias, David, y espero pues tenerte en una nueva ocasión. Y ya con esto entonces terminamos nuestra conversación F
con David Ortiz, CEO de Sigo, y esperamos que nos sigan acompañando en nuestro canal en YouTube, en donde van a conocer y van a poder también conocer historias de otros presidentes sobre sus miradas de liderazgo del futuro. Así que un abrazo muy grande y saludos.